Bueno, a continuación vamos a escuchar la ponencia de Gabriel Paravano, que va a ser leída por Andrés. Les cuento quién es Andrés Paravano, licenciado en Filosofía de la Universidad... ¿Cómo? Gabriel Paravano, sí. Licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, docente en la Cátedra de Epistemología de la Licenciatura y el Profesorado de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, docente en la Diplomatura en Transdisciplina de la Genética a la Epigenética de la Escuela Universitaria de las Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Juan, investigador en el proyecto Epistemologías del Sur, cartografía de la producción teórica latinoamericana del siglo XXI del Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan. El título de la exposición es ¿Cuáles son las epistemologías de los profesionales biopsicosociales de la salud? Bueno, hemos estado esperando a Gabriel hasta último momento, junto con otros compañeros que vienen del interior del país. La tormenta de ayer impidió que ellos llegaran a tiempo. Gabriel está en Buenos Aires, está en camino, pero bueno, no ha llegado. Una cosa que nos digo a todos es la siguiente. Cuando nosotros presentamos un trabajo con tiempo, lo que leemos en forma inteligible para que se entienda son aproximadamente 130 palabras por minuto, lo que hace que una exposición de 20 minutos tenga 2.600 palabras y una exposición de 30 minutos tenga 3.900 palabras. Eso con una lectura llana. Si además vamos a estar agregando comentarios a lo escrito, se nos va a ir más el tiempo. Digo esto porque disciplinarnos es respetar el tiempo de los demás. Y esto es algo que me ha quedado marcado, no por Gregorio Klimovsky, sino por Esther Díaz, que era muy estricta en cuanto a los tiempos que debían cumplirse. Bien, digo esto también para disculparme porque este no es un escrito mío y voy a tratar de leerlo todo, pero tiene 13 páginas. Vamos a ver qué podemos hacer. Bien, el trabajo se llama ¿Cuáles son los paradigmas de los profesionales biopsicosociales de la salud? Esta ponencia surge del entrecruzamiento de dos actividades. Por un lado, la participación como investigador en el proyecto de Epistemología Situada de Prácticas de Investigación Consensuales en Ciencias Humanas y Sociales del Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, que finalizó en el 2017 y que actualmente se está editando una publicación sobre la epistemología naturalizada desde la que parte teóricamente esta ponencia. Por otro lado, la participación como docente de la Diplomatura de Transdisciplina Psico-Neuro-Inmune-Endocrinología de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UNCI. Ante la convocatoria de producir una serie de módulos sobre los lineamientos epistemológicos de las actividades biopsicosociales de la salud, se propuso un desarrollo histórico de las perspectivas nociológicas y epistémicas sobre las bases de salud y enfermedad a partir de la Grecia antigua hasta la contemporaneidad, haciendo hincapié en dos ejes transversales de la temática anual de la diplomatura, genética y vejez. Más allá de los elementos historiográficos de las ciencias, lo que entró en juego fue la oposición entre los modelos epistemológicos de justificación de las prácticas profesionales, en donde se manifestó una fuerte distinción entre los que interpretaban sus prácticas transdisciplinares, desde la teoría de la complejidad, y los que criticaban a la utilidad del modelo complejo, pero no poseían un marco desde el cual redefinir sus propias prácticas disciplinares cotidianas. Por lo que, tras dar una serie de clases de historia de la ciencia, propuse una revisión de los elementos, herramientas y nociones de la teoría de la complejidad. Por ejemplo, de qué modo podrían y eran aplicables a las acciones profesionales orientadas al cuidado, mantenimiento y estudio de la salud dentro de las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, siempre teniendo como base a una serie de estudios de campo de las propias prácticas, análisis de datos obtenidos en encuestas elaboradas en un proyecto hermano anterior, y el estudio de varios proyectos de investigación utilizados en la Escuela de la Salud y de las Facultades de Ciencias Exactas, Sociales, Arquitectura y Filosofía, para luego terminar ofreciendo un marco alternativo
como una perspectiva conciliadora entre la crítica de los profesionales hacia la complejidad y la necesidad de considerar a sus prácticas desde un marco epistemológico específico. Para continuar, se vuelve necesario dar cuenta brevemente en qué consiste la perspectiva PNIE. Esta forma de comprender y abordar a la teoría y las prácticas de los profesionales de la salud parte del desafío de pensar en la interrelación de los sistemas psicológicos, neurológico, endocrino e inmunológico para entender al bienestar humano como una respuesta de integración exitosa a partir y hacia el medio en el que vive. De tal forma, desde la perspectiva PNE, se encontrará como ejemplar de este mundo aquel sujeto cuya singularidad expresa una compleja interrelación de múltiples sistemas de comunicación que pueden transmitir información hacia sí mismos o hacia otros, en donde la permanente interconexión con el medio en el que se desarrollan, junto con una percepción y una conducta que tolera el devenir y el azar, confirmarían su bienestar. El bienestar no es una simple cuestión mecánica de la bioquímica, sino que se comprende desde una relación íntima en el entorno inmediato en el cual está ubicado el sujeto y en donde éste establece un modo conductual de respuesta ante el océano de sucesos. Luego, en la medida en que las emociones y las percepciones influyen en las vías de comunicación de los sistemas interrelacionados del cuerpo, el sistema nervioso vegetativo y la secreción hormonal. Se comprende el malestar como el resultado que sintetiza el complejo desequilibrio bio-psico-socio-medioambiental que experimenta el sujeto. Cabe mencionar, por último, que esta comprensión holística del humano incentiva a la actitud interdisciplinaria y la valoración de las intervenciones psico-biosociales preventivas. Ahora bien, de esta síntesis será el mismo recorrido que se realizó en los módulos de epistemología de la diplomatura, partiendo de los elementos básicos de la teoría de la complejidad, para detectar cómo un profesional orientado hacia la PNE puede justificar, significar y reinventar su propia práctica transdisciplinar. Luego realizaré una breve e incompleta crítica hacia la teoría de la complejidad en pos de señalar los caracteres y las falencias que los principios profesionales reconocían pero no podían determinar ante la clara falta de un marco teórico que les otorgue un análisis crítico de fácil manejo. Por último, se desarrollarán los elementos básicos de la perspectiva naturalista de la epistemología para especificar las modalidades de subjetivación de la práctica profesional PNE y dar cuenta del campo teórico práctico que se ofreció para ser utilizado en la cotidianidad. Llegó. Bienvenido, Gabriel. Con ustedes, Gabriel Parabano. Ha sido una epopeya. Un gusto. Hola. Estamos por acá. Eso sí, tenés que ser muy estricto con los tiempos. Sí. Hoy últimamente está con los tiempos muy estrictos. Deme un minuto porque recién bajo el tren. Sí. No, un papel. Sí. Ha sido la peor de las llegadas, porque me cancelaron 2 vuelos, me tomé un colectivo, o sea, pagué un colectivo para llegar hasta hoy porque ya había perdido el jueves, hicieron paro de colectivo, no salían los colectivos, entonces el de la empresa le dije, yo tengo que llegar sí o sí, y dijo, bueno, te consigo pasaje en otro bondi que te hago la gauchada, bla, 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 y me paga con el precio de mi boleto, me paga el boleto de una empresa que tiene un amigo ahí, pero sin servicio, así que hace 18 horas que no como y estoy encerrado en esa cárcel móvil, que tengo suerte de que el tema que tengo que hablar yo es naturalización de la ciencia. ¿Quiénes hacen ciencia y cómo pueden hacer ciencia con lo que tienen? Un estímulo para que comas muy rápido. Sí. Te guardamos unos sanguchitos. Llegamos hasta... O sea, ya se explicó de dónde sale esta charla, ¿no? Bien. Voy a ser lo más conciso posible con el tema. Esto proviene de toda una problemática que yo voy notando con estos profesionales de biopsicosociales de salud, que son, ¿quiénes son? Son médicos, kinesiólogos, psiquiatras, ¿no? Con todas estas personas con las que estaba trabajando.
y que requerían o necesitaban un marco teórico alternativo a la teoría de la complejidad para poder orientar sus prácticas. Notaban que la teoría de la complejidad no era suficiente, o tenía ciertas falencias, o no era lo suficientemente estricta para ser aplicada. Como método de análisis de los casos clínicos, por decirlo así, servía de abordaje, pero a la hora de pensar, bueno, ¿cómo estudio o trabajo en este caso a partir de la teoría de complejidad? Bueno, encontraba muchas falencias y frente a esas interrogantes yo traté de proponer una alternativa conciliadora que no olvide lo que ellos recuperaban de la teoría de la complejidad, pero que trate de superar esos problemas que tienen. Bien, entonces mi ponencia se caracteriza justamente por iniciarse desde un análisis de la teoría de complejidad, pero siempre orientada hacia los profesionales biopsicosociales de la salud, ¿no? Es decir, por eso también entran sociólogos ocupados en la salud, entran pedagogos ocupados en la salud, todos los profesionales o todas las profesiones que puedan tener una conexión, no necesariamente que sean médicos en el sentido más tácito que uno puede imaginar. Entonces ya hicieron la lectura de qué es PINE, ¿no? Porque es importante que se entienda el concepto de psiconeuroinmunoendocrinología para poder estudiar el enfoque. ¿Eso ya está hablado? Buenísimo, entonces eso lo tiro para el costado. Bien. Punto 1. Bueno, la teoría de la complejidad se inspira un poco en lo que hace Thomas Kuhn cuando critica todo el positivismo lógico, pero parte desde otras ramas de la ciencia, como la cibernética, la teoría general de los sistemas, la teoría de la catástrofe, la teoría del caos. Es decir, tiene varios elementos más que son bastante interesantes, que no los voy a poder desarrollar aquí. Me falta una hoja. 1, 2, 3, 4... Acá está. 5, 6. Bien. En resumidas cuentas, los conceptos que a nosotros nos interesan es el siguiente. Primero, que para la teoría de la complejidad, conocer es una aproximación teórica a una realidad que ya es compleja. Este ya es bastante trascendental porque remarca una diferencia. Uno llega y está demorado para poder resolverlo. Tiene la ilusión de que si hubiese tenido el tiempo suficiente podría desentrañar esta complejidad. Por eso se dice que ya es compleja. Entonces, cualquier autoridad cognitiva que intente resolver esta complejidad ontológica va a tener que tratar de generar un sistema teórico que se pueda integrar al movimiento, al devenir de la complejidad para adecuarse a esa realidad. Entonces, cualquier expresión cognitiva tiene un lenguaje multidisciplinar, es decir, va a tener que apelar a distintas referencias discursivas, como puede ser un discurso fisiológico, un discurso político, un discurso filosófico, para poder desentrañar esta maraña que es la complejidad. Entonces, yo le digo, pensando hacia los profesionales biopsicosociales de la salud, es necesario reconocer, por ejemplo, un discurso clínico, uno biológico, uno químico, uno físico, uno sociológico, uno psicológico, para poder entender el individuo que estudia, ¿no? Que es el individuo que necesita o mantener, o preservar, o cuidar su salud. Ante eso, hay dos elementos que hay que agregar, que es que si la realidad es compleja, el conocimiento que se tiene de esa realidad es complejo. No solamente por la confusión y la dificultad de poder crear sistemas que se integren adecuadamente a la realidad, sino que quien conoce es complejo. Nuestro cerebro, ya desde el aspecto fisiológico hasta el aspecto sociocultural, tiene una complejidad que pone en juego las relaciones con el mundo. Entonces hay dos complejidades que se tienen que aliar o se tienen que tener cierta simpatía para poder construir un conocimiento. Tenemos nosotros mismos, quienes somos los sujetos que queremos producir un conocimiento, en este caso sobre la salud de un individuo en particular, que mayormente se le dice paciente, pero es terrible ese término, y la realidad del paciente, que ya dije, es terrible el término, pero que tenemos que lograr congeniar para poder encontrar una práctica de curación, de prevención o de lo que sea que estemos tratando con ellos. Entonces,
suceden dos cuestiones con este conocimiento complejo. Que por un lado siempre va a ser irracional, desordenado e incierto, pero por otro lado va a ser regular, jerárquico y único. Único porque siempre va a ser de una relación de integración específica en un aquí y ahora. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el conocimiento de la teoría de la complejidad no deja de ser estadístico. ¿Bien? Es en donde el número de participantes y de componentes que se han ordenado para integrar y realizar a estas singularidades es de una extensión e indefinición numérica organizativa tal que los constituye como una regularidad insurgente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se aplicaría o cómo se puede pensar la psiconeuroinmunoendocrinología, el paradigma Pine, desde una teoría de la complejidad? Bueno, primero entender que el humano es una interrelación abierta y una diferenciación de sistemas complejos, como acabamos de decir, está lo sociocultural, lo fisiológico, lo digestivo, todas estas circunstancias, y por lo tanto supone distintas jerarquías y diferencias que se van siempre corriendo y desplazando según cómo se van integrando en el medio ambiente, que nos va a dar una noción de qué es salud y qué es enfermedad. La salud se correspondería aquí con la capacidad de mantener eficazmente la autoorganización. Es decir, mientras nuestros sistemas se puedan autoorganizar, vamos a decir que este individuo es saludable. En contrario, la enfermedad va a ser la autodesorganización. No lo vemos como algo negativo en la enfermedad. Esto sí es algo curioso para pensar la idea de salud y enfermedad, porque mayormente interpretamos la enfermedad como algo malo. Desde el pensamiento de la complejidad no hay valores morales. Entonces, en el pensamiento complejo, salud y enfermedad en realidad es una nomenclatura, sería salud-enfermedad. ¿Y cómo vamos a movernos en este espectro, ¿no? ¿Cómo vamos a poder medir si estamos más hacia la salud o más hacia la enfermedad, más hacia la organización, más a la autodesorganización? Bueno, el pensamiento de la complejidad va a decir que tiene que funcionar una relación entre negentropía y entropía. Bueno, ¿qué es esto? Porque estas palabras así es la tendencia autorregulativa de un sistema para mantener el orden y la estabilidad según el consumo, la producción y el ahorro de energía en relación consigo mismo y con el medio. Por ejemplo, los que tienen acidez saben el consumo de energía que sufre comer, qué sé yo, algo muy pesado. Entonces, aquí no existe la muerte por vejez, ¿no? Cuando se piensa que es la senectud, que uno va decayendo, ¿no? Porque no existe la idea negativa. Entonces, ahí sí, una muerte natural, que es el deceso que proviene tras una patología o un fallo que modificó la estabilidad del sistema, llamado, por ejemplo, en este caso, Gabriel Paravano, que tuvo que correr hasta aquí y estaba poniendo en juego todo su sistema para poder llegar aquí y ahora. Entonces, se me fue. ¿Qué tipo de práctica profesional debe ser realizada para confeccionar esta multiplicidad, que no deja de ser una singularidad discursiva, que permita comprender al sujeto, es decir, esta mal palabra paciente, y por lo tanto ofrecer tratamientos, acciones, terapias, intervenciones, comportamientos que asistan a la autoorganización del individuo, es decir, mover la línea hacia la idea de salud? En otras palabras, ¿cuáles son las normas de acción para cuidar, para asistir o para atender al paciente desde una teoría de la complejidad? Que ese es el problema que tenían los profesionales con los que me vienen a mí. Primero, la teoría de la complejidad no es normativa, no es prescriptiva, entonces no te puede dar una norma de acción. Claramente propone un pensamiento diagnóstico y ofrece un aparato de ordenación de la multiplicidad de las cosas, pero jamás va a advertir ni orientar a los profesionales biopsicosociales de la salud cómo mejorar o precisar sus prácticas. Lo único que puede ofrecer en este sentido es comprender la necesidad de la transdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque uno encuentra que el discurso con el que se ha formado, por ejemplo, el médico, no es suficiente para entender al paciente. Necesita un discurso psicológico, necesita un discurso político, un discurso cultural y podemos agregar tantos discursos como nuestra propia conciencia nos permita. Entonces, lo único que nos puede permitir de alguna manera es
considerar que la atención y el cuidado hacia un estilo de vida saludable, porque acá ya tenemos que hablar de estilos de vida, porque recordemos que salud y enfermedad no tienen connotaciones morales, será más eficaz gracias a la capacidad pragmática que puede dar la teoría de complejidad para identificar cuáles son los componentes que singularizan a la persona. Ejemplo directo de esto es el posgrado al que hago referencia al principio de la ponencia, que lleva por subtítulo, Neurología, Educación y Salud. Es decir, es una diplomatura orientada hacia médicos, pero en sus 3 grandes ejes transversales dice neurología, educación y salud. Es decir, el reconocimiento de la necesidad de otros discursos. Bueno, frente a eso están las críticas. ¿Qué críticas identifiqué yo que hacían estos profesionales biopsicosociales de salud y que muchas veces no la podían decir con palabras precisas? No podían describirme estrictamente qué era lo que les molestaba o les gustaba o les consideraban insuficiente para pensar sus propias prácticas desde un modelo orientativo complejo. Y de lo que ellos dicen, y más un estudio que hay, una serie de estudios que se hacen en la escuela de salud y en otras facultades, se hace una síntesis de dos críticas. Primero, el dogma de las 2 culturas y segundo, la pérdida de la persona. El dogma de las 2 culturas es una crítica clásica en epistemología que se habla de que se promueve un pensamiento de que hay gente que piensa de manera científica y gente que piensa de manera humanística. Bien, frente a eso, ¿qué está diciendo la complejidad? Está diciendo que si vos te has formado con el discurso de las ciencias, no puedes formarte en el discurso de la humanidad como se ha formado quien desde el principio se ha formado en humanidades. Entonces, hay una fisura entre las formas de producir discursos, lo cual tiene consecuencias muy graves. Por ejemplo, no puede suceder la transdisciplinaridad como aspira la teoría de complejidad, porque la transdisciplinaridad necesita un mismo objeto de estudio desde un mismo sujeto cognoscente, que no lo vamos a tener acá porque está la fisura cultural, que utilice todas las disciplinas como una caja de herramientas para analizar aquello que se quiere estudiar. O sea, en esa fragmentación se ha perdido la aspiración de transdisciplinar dentro de la misma teoría. Y la pérdida de la persona, que es lo que más me interesa a mí, es el hecho de que no puede pensar en el quién. Es decir, no puede identificarse si el paciente en realidad termina siendo hombre o mujer, caucásico, negro, cristiano, musulmán, argentino, japonés, y pongamos todas las disyunciones que ustedes quieran poner sobre esto. ¿Por qué no puede? Porque cae en el mismo error que el positivismo lógico. Mientras que el positivismo o la concepción estándar de la ciencia desconoce al investigador para defender al método, la metodología de las ciencias desconoce al individuo para validar el sistema complejo. Frente a ese problema, encontramos que necesitamos repensar la producción de la ciencia y la producción de la práctica científica, que es lo que interesa, a través de quiénes las hacen, cómo se orientan, cuáles son sus motivaciones, qué problemas transitan, cuáles son sus metas epistémicas, es decir, qué conocimientos desean producir, y cuáles son sus metas no epistémicas, por ejemplo, qué rentabilidad desean producir de ese conocimiento. O de su propia práctica, por ejemplo, yo quiero ser jefe de cátedra de tal lugar, yo quiero dirigir tal proyecto de investigación, yo quiero ser una autoridad. O sea, están los deseos de producir conocimiento, pero también están los deseos tácitos sobre esos, que muchas veces, aunque no sean declarados, existen. Me han dicho que tengo 5 minutos, así que voy a hacer un pequeño salto hacia las últimas 3 páginas y disculpen la fragmentación de mi ponencia. Acá estoy. Voy a leer las 3 páginas y termino. Dale. Que son como... Yo hacía una descripción del naturalismo epistemológico, pero en la síntesis se dicen los elementos claves y seguramente después se va a poder divulgar el paper para que lo puedan leer en extenso y la bibliografía y todas esas cosas que no le puedo decir porque he venido corriendo. Bien, son 2 páginas. El naturalismo epistemológico comprende que las ciencias... El naturalismo sería la contrapropuesta, o sea, frente a la teoría de complejidad, yo les propongo el naturalismo. El naturalismo epistemológico comprende que las ciencias son el producto de la acción de individuos libres que optan por tales o cuales líneas de investigación de profesión según sus intereses y sus anhelos, asumiéndose que, como criterio moral,
como criterio del comportamiento científico de la práctica profesional, siempre tenemos una idea de felicidad y de bienestar. El modo en que se conoce y predice el mundo es a través de mapas cognitivos, es decir, un proceso constante de ajuste y similitud con la realidad y que gana significancia en la medida que cumple dos condiciones: verificabilidad y tiene la potencia de ser democratizable, es decir, que puede ser accesible y utilizado por todos. Las disciplinas científicas se constituyen a partir de su integración a un paradigma que una comunidad determina, pero acá son microparadigmas y microcomunidades. ¿Cuál sería la extensión? El mismo congreso sería la muestra de un microparadigma y la duración lo que dura el propio congreso. Esta comunidad está siempre compuesta por colegas, autoridades y aprendices y tiene como fin generar un consenso que ofrezca un comportamiento racional de las ciencias. Siguiendo la perspectiva naturalista, se puede comprender a la perspectiva Pine como un paradigma situado, pero siempre en constante esfuerzo por adecuarse y semejarse con la realidad que es el sujeto que quiere curar, prevenir, atender desde la salud, cuya comunidad científica va a estar obviamente integrada por los profesionales biopsicosociales de la salud. Como todo mapa cognitivo que guía este paradigma, comporta una especial manera de entender al mundo, de explicarlo y de manipularlo. Y en la medida que se aunan estos intereses hacia la salud-enfermedad, las distintas disciplinas que están participando en el paradigma Pine terminan configurando una actividad transdisciplinar, constituyendo, por el tiempo que estos científicos y profesionales efectivamente trabajan juntos, y esto es muy interesante, el paradigma dura lo que efectivamente se trabaja. Dejan de trabajar, se disuelve. Entonces, dura lo que efectivamente hacen en una actividad paradigmática de la salud. ¿Cuál sería entonces la meta epistémica de la psico-neuroinmunoendocrinología? Bueno, tiene como 5 características. Una interrelación compleja de múltiples sistemas de comunicación que puedan transmitir información hacia sí mismos y hacia otros en permanente interconexión con el medio en el que se desarrollan, estableciendo una percepción y una conducta que tolera el devenir y el azar, cosa que yo no he hecho muy bien, y se comprenderá el bienestar como el valor positivo de las dimensiones necesarias, y esto es lo que más me gusta a mí, para obtener una calidad de vida. Así, para Pine, saludable será todo aquello que contribuya eficientemente a cumplir todos los elementos de esta calidad de vida. E insalubre será lo que impida, lo que demore, lo que disminuya la expresión positiva de la vida misma. Estas dimensiones del bienestar refieren a 3 importantes elementos. Ya termino. Lo psicológico, lo biológico y lo social. Lo psicológico, en donde se debe reconocer qué define al sujeto como su noción de lo que es importante, de lo que le es significativo. A su vez, es necesario identificar cómo ha construido esta idea de lo positivo. Lo biológico, se debe reconocer cómo en el sujeto se han constituido las etapas de su desarrollo fisiológico, cómo ha crecido, y cuál es el grado de satisfacción de sus deseos personales que le ha otorgado este desarrollo. Muchas veces uno tiene quejas ante su propio cuerpo. Lo social, se debe reconocer cuál es el equilibrio que el sujeto determina entre el dolor y el placer según sus experiencias individuales dentro de la comunidad de la que es parte. Lo importante de entender las dimensiones del bienestar desde la que parten las prácticas y decisiones de los individuos permitiría entonces naturalizar la calidad de vida según el individuo sobre el que se está haciendo referencia, atendiéndolo, asistiéndolo, cuidándolo, etc. Pues estará comprendiendo cómo sus conductas y comportamientos le impiden el desarrollo y la desenvoltura social y laboral en el medio en la cultura que se encuentra y en el medio en la cultura que pretende, que desea y que necesita. Y 6 puntos y termino. Sobre estas 3 dimensiones, psicológico, biológico y social, se debe orientar las prácticas. Acá está la propuesta frente a la ausencia de una orientación del modelo complejo. Es decir, la teoría de complejidad no era normativa, el naturalismo tiene un normativismo leve, que trata de orientar cómo pensar la práctica biopsicosocial hacia la salud. Desde 6 lineamientos. 1. Reconociendo el carácter localizado de las propias prácticas profesionales que actúan siempre desde un mapa cognitivo cuyo consenso es temporal. 2.
previendo la importancia de la democratización de los propios conocimientos y del estado en cuestión sobre el que se desarrollan nuestras prácticas. Divulgar la complejidad de la información, lo que muchos médicos no hacen cuando tienen que atender a sus pacientes, para ofrecer una toma de decisiones informada y consistente con los propios criterios morales de felicidad y al mismo tiempo que elimine los prejuicios. Y se hace necesario prestar atención al individuo. Esto significa indagar sobre su vida íntegra, sus aspectos psicológicos, qué le importa, qué le interesa, qué le motiva, sus aspectos biológicos, cuál es el estado neuroinmunoendocrino de su cuerpo y en qué medida este cuerpo le habilita o le inhibe alcanzar sus intereses, y sus aspectos sociales, si la generalidad de todas sus experiencias ante los otros ha cumplido o no su noción de placer. 4. Confeccionar y ofrecer un conjunto de conductas y percepciones que habiliten al individuo a desarrollar un arte de cuidarse a uno mismo, comprendiendo que la existencia humana es un ejercicio constante de afirmación de la vida propia, como Gabriel yendo en el subte después del tren en el colectivo para llegar aquí. Solo a través del cuidado de uno mismo se puede proponer y realizar el cuidado hacia los otros. Esta es una idea claramente Foucaultiana que acá no interesa desarrollar por lo que importa la investigación, pero muchos médicos, por ejemplo, dermatólogos tienen problemas en la piel, gastroenterólogos son obesos. Entonces, no podemos enseñar a cuidar a los otros si uno no se cuida a sí mismo. 5. De allí la importancia del pensamiento crítico en el quehacer científico de las prácticas profesionales de cada uno de aquellos cuya labor es el cuidado, la previsión y la asistencia a la salud. Por último, para concluir, les dejo un aporte personal que es el mismo aporte o la misma reflexión final que les he dado en la diplomatura a los profesionales. Deben procurar seguir esta siguiente máxima para el pensamiento crítico. Una filosofía sin ciencia está vacía y una ciencia sin filosofía está ciega. Muchas gracias. Bueno, gracias Gabriel, gracias por el esfuerzo de... Me robé como 5 minutos. Bien, sí. (16:15) es la próxima mesa. Sí. Sí, bien, eso había calculado exactamente, sí. Abrimos entonces unos minutos para preguntas. Sí, Pablo. Bueno, lástima, Gabriel, que no pudiste presentar el PowerPoint que habías armado porque estaba bastante bueno. Y estaba ahí guardado en la compu. Pero bueno, el azar, ¿sí? No, era una cosa bastante... Porque nosotros pedimos que lo manden antes del Congreso y iba a mandar una cosa bastante... Está en la carpeta ahí a la derecha en la otra. Una cosa, el tema de... Bueno, también esto interpela un poco a Ale, que estábamos lo que hablamos en la mesa anterior. El tema de la materialidad, yo también pienso en el tema de la sensibilidad. Acá se pueden traer varias corrientes filosóficas, ¿no es cierto? Pero pienso básicamente en la sensibilidad de la que habla Foucault. A vos también, Hugo, que venía del campo de la psiquiatría, de la que habla Foucault en Historia de la Locura, cuando dice el manicomio ha sido posible en parte por una nueva sensibilidad que surge en el pasaje del Renacimiento de la época clásica hacia la locura. Y pienso si la tarea del pensamiento crítico no debe ser también, a partir de la interdisciplina, a partir de esta necesidad de mostrar el instante, de construir sensibilidades. Sensibilidades más allá de lo... Bueno, también para hablar un poco de lo que decía Andrés hoy, ¿no? Más allá de lo conceptual, del trabajo erudito, construir estas sensibilidades, porque hoy... ahí también es donde nos ganan. No sé, Foucault dice, por ejemplo, el neoliberalismo ha creado toda una fobia hacia el Estado, ¿no? Una sensibilidad muy fuerte que se dice Estado y a la gente ya enseguida se le ponen los pelos de punta. Hay una cuestión, para traer a Nietzsche también, una cuestión dérmica, ¿no? Se le ponen los pelos de punta, enseguida lo relaciona con la corrupción, el robo, etc.
Digo, a veces el pensamiento crítico no debe construir, o me pregunto, no sé, cómo construir sensibilidades, ¿no? Cómo ver esto, poder que se ve en el instante, o sea, es otra forma de pensamiento, otro tipo de pensamiento, ¿no? Y también con lo que decías, Esteban, es verdad que el neoliberalismo invisibiliza al otro en su teoría del mercado, pero hay corrientes digo, de vuelta con esto de la sensibilidad, hay corrientes del neoliberalismo alemán que dicen a estos mecanismos anónimos del mercado lo vamos a contrapesar con una forma de estar juntos, lo dicen así más o menos, que es la pequeña empresa. La pequeña empresa, dicen ellos, no es sinónimo de mercado, sino que es lo que viene a contrapesar las relaciones frías del mercado, lo que le viene a dar calor al mercado. Y yo pienso, si no, nos habrán también ganado ahí, ¿no? En la empresa, la pequeña empresa, el emprendimiento, que puede ser desde un negocio hasta una cátedra, un proyecto de investigación, como una forma de competir, pero a la vez estar juntos. Bueno, eso es lo que se habla mucho hoy en día del equipo, ¿no? El equipo, todos somos un equipo. Y el equipo es una forma de estar con el otro, pero a su vez competir con el otro. Porque la idea es que la empresa, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, vienen a evitar los efectos disolutivos del mercado sobre el tejido social. Entonces yo me pregunto si ahí también no hay que construir sensibilidades, digamos, que para combatirlo, para discutirlo, para ponerlo en discusión. Nada, eso. No sé si es una pregunta, pero es un comentario para unir un poco también con las cosas que decía Ale. Nada, eso nomás. Digo 2 palabras y les paso. No, simplemente la noción de sensibilidad, en el caso de Bachelard, tiene que ver con poder generar una capacidad de percibir más allá de los conceptos estandarizados en el campo metodológico. Es lo que nos permitiría avanzar en el terreno de la experiencia. Simplemente aclaro el concepto porque sí, lo que estabas haciendo era un comentario sobre todo. Bueno, una cosita nomás. Por ahí lo que decís, Pablo, de la sensibilidad sería una especie de sensorialidad respecto a una idea, tenerlo tan presente que ya se lo siente, como vos decís, a nivel de piel. Puede ser, ahí me parece en un punto, creo que esa es la producción en realidad de sentido, de pensamiento, a nivel, no sé, literario sería lo poético, lo que crea nuevos sentidos, uniendo cosas que son distintas o parecen alejadas. Me parece que eso un poco tiene que ver con esto, pero creo que hay una sensibilidad distinta, por ejemplo, como decía acá el compañero, el tema de la alteridad, lo distinto, la diversidad, en distintos modos, de distintos ángulos, creo que estuvo dicho en la mesa desde todos los participantes, ¿no? Sí, yo me pregunto si no, también en lo que es la transdisciplinaridad, etcétera, no tendremos que aliarnos con la ficción. Porque hay ficciones que muestran una verdad en su misma ficcionalidad. Esto, lo decía Foucault mucho, ¿no? Yo no he hecho más que contar ficciones. Cómo la ficción a veces nos muestra, al mostrarnos un mundo posible, pienso en la ciencia ficción también, nos está mostrando una verdad sobre nosotros mismos. Y eso es, justamente está en el terreno también de la sensibilidad. ¿Sí? ¿Puedo decir algo sobre justo sobre la transdisciplinaridad y uno de los problemas que desarrolla en la ponencia? Una forma fácil de identificar qué contribuye a un pensamiento transdisciplinar y que pueda atentar es comprender hacia dónde va lo transdisciplinar y hacia dónde va lo interdisciplinar. En lo interdisciplinar siempre hay una disciplina que es central y que jerarquiza todas las demás. Entonces, uno de los elementos, uno de los problemas que tiene pensar desde relaciones complejas a distintas disciplinas es que tenés que partir siempre de un punto de referencia. Mientras la transdisciplinaridad no exige eso, exige solamente asumir que el sujeto que conoce puede conocer de distintas maneras. Y la ciencia ficción, como Julio Verne mostró, también puede ser una forma de previsión de realidades. Entonces, una transdisciplinaridad sería amistosa con cualquier discurso, siempre que ese discurso no abuse del sujeto que conoce y nunca pida ser central.
cuando se pide centralismo y se pide jerarquías, se atenta con la producción de conocimiento. O por lo menos eso es lo que se trata en mi ponencia.